¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, entonces vamos adelante. Este es un poco los ciclos, nutrientes, carbono y agua. Esto es lo que vamos a ver, ciclos biogeoquímicos, importancia del manejo de nutrientes, balance de nutrientes, carbono, agua, huella hídrica. Y de alguna manera, nosotros veníamos de la clase anterior donde decíamos que la agricultura es una de las principales actividades de los seres humanos porque produce alimentos, entre otras cosas, una actividad esencial, una actividad que no se puede interrumpir. Por lo tanto, hay que hacer agricultura durante toda nuestra existencia. Y la tenemos que hacer de una manera que dure, que perdure. Y para eso tenemos que entender qué es lo que nosotros hacemos cuando decidimos tomar un ecosistema y transformarlo en un agroecosistema. Dijimos el ser humano durante su mayor parte de su vida en el planeta Tierra como especie, especie humana, el género humano, no fue agricultor, sino cazador-recolector. Esto implicaba adaptarse a la naturaleza. Pero hace 10.000 años, en varias partes del mundo, comienza la agricultura. El ser humano decide no adaptarse, sino cambiar la naturaleza. Y cuando cambia, modifica los ecosistemas naturales, con ello, con esta decisión, modifica un montón de aspectos del funcionamiento de los ecosistemas naturales y los agroecosistemas. Entonces, uno de ellos son los nutrientes. Cuando el ser humano vivía como parte de la naturaleza, perseguía los rebaños, comía frutos, hojas, raíces, tubérculos, miel, todo lo que había a su entorno, de alguna manera, él era parte y su cuerpo al morir, sus desechos, formaban parte del ciclo de los nutrientes, ¿no? Podemos pensar esto viendo esta imagen, que en un ecosistema natural tenemos los productores, que son aquí las plantas, no los seres humanos que producen, sino las plantas, ¿sí? Son el componente de productores que a través de la propiedad de la fotosíntesis capturan la energía solar, ¿sí? Y con el dióxido de carbono, el agua y los minerales del suelo, el dióxido de carbono del aire, fijan sustancias químicas, o sea, transforman la energía solar en energía química, y eso es o vuelta al suelo a través de la descomposición de esa materia orgánica vegetal o consumida por los herbívoros, que a su vez, por sus deyecciones y orina, vuelve al suelo, o consumida por los carnívoros, que a su vez, sus deyecciones, orina, etcétera, y sus cuerpos cuando mueren, forman un componente que se puede ser atacado por los descomponedores y retorna el ciclo. Entonces, en un ecosistema natural, prácticamente no hay ningún problema con el ciclo de los nutrientes. Es un ciclo, no es totalmente cerrado, ningún ecosistema es totalmente cerrado porque ingresan animales, ingresan semillas, tierra y salen animales, etc. Semillas, hojas, pero es un ciclo donde no hay problema. Pero cuando los seres humanos lo cambiamos y lo transformamos en un agroecosistema, ahí empieza un cambio muy profundo. Primero, porque existe como objetivo una salida. El ser humano transforma un ecosistema en un agroecosistema para obtener un producto, que puede ser el cultivo o puede ser un animal que consuma un vegetal. En esta salida, en los kilos de papa, en los kilos de maíz, en los kilos de arroz, de trigo, de lana, de leche, de carne, sale del sistema, acá pusimos el límite, recuerden que un sistema, la visión de sistema es muy útil porque permite entender qué pasa. Y lo representamos como un límite tridimensional donde hay cosas adentro, componentes, que se relacionan entre sí de manera tal de que funcionan de una manera. Bueno, aquí tenemos los cultivos de los cuales extraemos algo. Esto es parte del objetivo, no es que esté mal, es lo que hacemos y lo que queremos hacer. Ahora, al hacer esto, nosotros estamos generando un desbalance de los nutrientes. Ya no hay un ciclo cerrado, sino que hay un ciclo abierto. Y además, muchas veces, por la manera en que manejamos los nutrientes con fertilizantes, abrimos también, a veces mucho,
una salida indeseada que es lixiviación, percolación. Quiere decir que en los agroecosistemas los nutrientes empiezan a hacer algo que hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque si uno ve este esquema y le dicen, bueno, mire, este es un sistema agrícola y así va a funcionar. Uno después pregunta, ¿y esto es sustentable? Y uno diría, si esta es la manera de funcionar, esto no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una salida no compensada por ninguna entrada. Quiere decir que este sistema se está vaciando. Y yo les había mostrado en la primera clase mapas de suelos de la región pampeana argentina y datos del INTA que muestran justamente eso, cómo en 30, 40, 50 años se ha perdido materia orgánica, fósforo, etcétera, en el suelo. Quiere decir que tenemos que corregir este sistema, este modelo, para balancearlo. Fíjense que aquí yo les había mostrado a ustedes este modelo. Este es un modelo, un sistema que hizo María José Germano, una colega nuestra que trabajó, hizo una tesis doctoral, y ella representa así el funcionamiento de un sistema. Fíjense que aquí, miren este sistema. A ver, ¿dónde pueden ustedes ver que salen los nutrientes? ¿Dónde ven que salen nutrientes? Con el cultivo. Bien, ¿dónde está el cultivo? ¿Dónde dicen? Trigo, ¿En qué cebada. salida los ves vos? Trigo, cebada. Perfecto, ¿qué más? Los nutrientes que se le exhibian, que están ahí abajo de plaguicidas. Bien, ¿qué más? Novillo, ternero, que comen y... Muy bien, ¿qué más? Si uno tuviera que pensar, trigo, cebada, novillos, ternero, ¿por cuál de estas dos vías salen más nutrientes? A priori, así en línea muy general. ¿Trigo y cebada? O sea, no, en este componente o en este componente. El novillo. No, justamente. Ahora vamos a ver. La producción animal es una producción mucho, mucho, mucho menos extractiva de nutrientes que la agrícola, pero por lejos, mucho. Los sistemas ganaderos son sistemas muy conservadores de nutrientes. Después vamos a ver. Bien, y si ustedes tuvieran este sistema, les dice, mire, acá hay un sistema que funciona tal cual ustedes lo ven. ¿Dónde verían ustedes el ingreso de nutrientes que pudiera compensar esto? La fijación de nitrógeno. A ver, fijación de nitrógeno, muy bien. Eso tendríamos que fijarnos para saber si hay fijación de nitrógeno. ¿Qué te fijarías si tuvieras que caminar por ese campo? Las pasturas. ¿Y qué tendrías que encontrar en las pasturas? Leguminosas que puedan fijar nitrógeno. Bien, perfecto. Esa es la fijación simbiótica. Bien. Ahí después vamos a ver cuánto, de cuánto hablas. ¿Qué más? ¿Qué otra entrada podría haber aquí? Los fertilizantes. Los fertilizantes. Perfectamente, es una entrada que nosotros podríamos saber qué es lo que pone y veríamos si compensa o no. ¿Qué más? Hay otra y muy importante. Techo de los animales, del ganado. No, eso no es una entrada. Fíjate que no ingresa por ningún lado. Sí, sí, una entrada. El speller de trigo. El speller de trigo. Es exactamente el speller. Y este campo, la compra de speller fue para balancear el fósforo. El speller de trigo, si uno analiza la composición química, del speller de trigo, puede ver qué es lo que ingresa. Y de alguna manera hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí, con el fertilizante, ingresa 1, 2, 3 como mucho nutrientes.
nitrógeno, fósforo, el potasio en general no se pone en suelos argentinos, podría ser azufre, que haya en algunos casos, pero cuando sale el novillo, en los huesos, en la carne, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, manganeso, molibdeno, cobre, etc. El trigo también. Entonces, cuidado que muchas veces fertilizar no repone todos los nutrientes. Por supuesto que hay algunos que son macro y sale mucho, y hay otros que son micro, pero años y años de no reponer ya están mostrando en muchos suelos pampeanos déficit de cosas que antes no se consideraban, como el azufre. Y así que tengan en cuenta que el speller de trigo en general, como es un resto vegetal, está hecho con digamos, el afrechillo y el afrecho del trigo, la composición química de eso es mucho más rica, mucho más completa que en general poner un mineral. Así que aquí, bueno, bien, ya están entendiendo la utilidad de los sistemas, del diagrama de sistemas. Bueno, un tema que a nivel macro hay que considerar es qué es lo que ha sucedido con el tema de los flujos de nutrientes, ¿no? Entonces acá se representan tres momentos. A la izquierda, en este gráfico, se representa un poco cómo funcionaba hace muchos años, al comienzo, donde podemos hablar del año 0, el año 500, no sé, durante mucha la parte, cómo funcionaban los sistemas de producción de alimentos, de agricultura. Y bueno, teníamos sistemas productores primarios, donde se cultivaban cosas, animales que vivían sobre eso, que pastaban, que consumían, caminaban sobre esas pasturas, consumían eso, ¿no? Y que sus desechos, como estaban en el mismo lugar donde pastaban, sus desechos, su orina, su bosta, volvía al lugar. A su vez, el ser humano que vivía también en el mismo lugar, todo ahí, que consumía o carne animal o consumía vegetales, y sus desechos también, de alguna manera, volvían al suelo y a través de a las plantas. O sea, en los sistemas muy primitivos, donde el hombre vivía prácticamente pequeño, ni siquiera poblado, hacía agricultura en el mismo lugar donde vivía, no había ningún problema en el manejo de los nutrientes. Pero a medida que apareció la ciudad, empezaron a acumularse seres humanos, a hacer comunidades cada vez más grandes, ya había gente que vivía en la ciudad y no vivía en el campo. Se empezó a separar el lugar donde se producían los alimentos del lugar donde se consumía, como sucede hoy. Y aquí comienza, en la primera instancia, a separarse, ¿no? Todavía los animales consumidores y las plantas estaban juntos en lo que era el campo rural, por lo tanto, lo que consumía el animal volvía, retornaba, y aquí se obtenían de las plantas nutrientes para los seres humanos y también de los animales nutrientes para los seres humanos. Ahora, algunos seres humanos, fíjense aquí, vivían en el área rural. Sus desechos entonces volvían al campo. Pero muchos ya vivían en la ciudad. Y las ciudades empezaron a construir, diseñar sistemas de recolección y traslado hacia afuera de líquidos cloacales. O sea, todos los desechos humanos ya no estaban en el campo y empezaban a ser expulsados de las ciudades a través de alcantarillas, etcétera, hacia generalmente ríos y océanos. El agua siempre fue un vehículo de dispersión. Quiere decir que ahora los nutrientes, que aquí regresaban en cantidad, aquí regresaban menos y mucha más. Y hoy el problema se agravó porque hoy vive mucha más gente en las ciudades. Ya no solo se separaron el ser humano, que vive, muy pocos viven en zona rural, que sería aquí, este pedacito, sino que además muchos animales se crían en condiciones donde ya no están pastando y consumen su alimento vegetal en lugares diferentes. Piensen en un feedlot, o piensen en la cría de pollo, gallina, donde el galpón
está cerca de las ciudades por el traslado y el alimento proviene del campo. Entonces aquí se trae del campo, ¿sí?, la agricultura para los seres humanos. De esta agricultura se lleva para los lugares donde están los animales. Esto se lleva para hacer consumo del ser humano, carne, cerdo, desde los criaderos de cerdo, criaderos de huevos, pollo. Y una partecita muy pequeña quizás de los seres humanos que viven en el campo, que son gran minoría, retorna en ese mismo lugar y la gran parte de los nutrientes de los seres humanos, la gran parte, las deyecciones de los seres humanos a través de cloacas, pozos ciegos, todo, termina yendo a los ríos subterráneos, ríos superficiales y al océano. Quiere decir que si uno mira este dibujo, el último a la derecha, observa un problema serio. Está ocurriendo un flujo unidireccional de nutrientes desde los lugares, desde el campo hacia los océanos. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Y no sé, pero está clarísimo que el modelo de producción de alimentos actual es un modelo insostenible, insustentable, que se están vaciando los lugares de producción. Y esto es un problema muy complejo. Uno dice, bueno, no pasa nada. Sí, no pasa nada porque los grandes sistemas productivos tienen 100 años, 50 años. Imaginen 2.000, 3.000, 5.000 años haciendo esto. Imposible. Entonces acá ya hay una gran preocupación. ¿Se pierden los nutrientes? En realidad no se pierden, están en el planeta Tierra. Hay un artículo de un investigador que analiza, bueno, el fósforo, que es el gran problema, dice, no se pierde, está ahí. Sí, claro, el tema es que está en el fondo del mar. Había un sistema, cuando 300, 400, 500 años, cuando llegaron la conquista española a América, que vieron, que era un sistema bastante eficaz que restauraba esto, que eran las aves marinas que capturaban peces, ¿sí?, las gaviotas y otro tipo de aves. Por ejemplo, en la zona de Perú existían lo que se llamaban las guaneras, el guano. El guano es el excremento de las aves marinas. Las aves marinas iban al mar, consumían pescados, volvían a las piedras que estaban en el continente y ahí generaban sus deyecciones. Por lo tanto, ahí había un retorno, pero toneladas importantísimas, que de alguna manera captura esos nutrientes a través de los animales que los consumen y son consumidos por aves que generan deyecciones en la tierra, que podía generar este ciclo. Pero si no, es un tema, no es que ustedes como ingenieros, como ingenieros agrónomos, tengan que hacer algo. Pero parte de la formación de los ingenieros agrónomos es poder tener una visión general de qué implica la agricultura como actividad para los seres humanos, ¿no? Y bueno, y cuáles son los problemas. Es muy interesante, si les interesa, leer la tesis doctoral de Esteban Abona. Esteban Abona, jefe de trabajos prácticos de agroecología de nuestra cátedra, hizo su tesis doctoral sobre el flujo unidireccional de nutrientes de la provincia de Buenos Aires. Analizó de qué manera la agricultura y ganadería, tal cual se hace hoy en la provincia de Buenos Aires, y el consumo de alimentos que se hace, y la relación entre las ciudades y el campo, y genera o no un modelo sustentable o no. Así que si les interesa, pueden bajar la tesis, después si no se las pasamos, se las piden al ingeniero Bueno. Bueno, en definitiva, lo que hemos visto es que la agricultura y ganadería modifica los ecosistemas naturales, eso es una decisión del ser humano para producir cosas. Pero gran parte de lo que produce no lo consume el ser humano dentro del agroecosistema. Ustedes comen y ustedes no viven en un agroecosistema, viven en la ciudad. Quiere decir que están comiendo algo que salió del agroecosistema y no volvió. Entonces, esto implica una apertura del ciclo de nutrientes. A través de los productos de cosecha salen nutrientes por el grano, la leche, huevo, carne, etc. Por lo tanto, los agroecosistemas son sistemas abiertos. A diferencia de un ecosistema natural, un agroecosistema no se autoabastece de nutrientes.
y requiere, por lo tanto, para que sigan funcionando, la incorporación de nutrientes externos para compensar la salida. O sea, nosotros que sugerimos que vamos a trabajar a veces entendiendo, sugiriendo manejos, estrategias para los agroecosistemas, no podemos dejar de considerar qué pasa con los nutrientes. Bueno, y aquí tendremos que considerar que cada vez que nosotros manejamos y hacemos algo, sucede esto, ¿no? Y aquí Sturvogel, un autor, dice, bueno, a ver, si nosotros tenemos que manejar un sistema en forma sustentable para que dure el tiempo, deberíamos lograr que las salidas de nutrientes sean compensadas por ingresos. Si hiciéramos eso, podríamos hacerlo eternamente. Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que salga un nutriente? Bueno, un nutriente puede salir por la cosecha, por el residuo del cultivo. Si yo ese rastrojo, el resto vegetal que queda, lo enfardo y lo vendo, o lo llevo a otro lote para ser consumido por animales, también estoy, o hago un rollo, también estoy sacando nutrientes. Por lixiviación, aquellos nutrientes que tienen la particularidad de poder ser móviles en el suelo y si llueve mucho, se van a capas inferiores. Recuerden que dijimos, si se me va por debajo de las raíces de las plantas más profundas, se me fue del sistema. Así que con que se vaya a un 2 metros, 3 metros de profundidad, ya ese nutriente está en otro lado. Pérdidas gaseosas. Hay nutrientes que llegan a fases gaseosas como el nitrógeno y se pierden, como amoníaco, como óxido nitroso. Y además, por supuesto que si se me va el suelo, si hay erosión, en ese suelo que se van los nutrientes. Quiere decir que yo podría ver que esto sería la manera en que los nutrientes se me fueran. ¿Cómo los ingreso? ¿Cómo pueden ingresar? Por fertilización, compro fertilizantes. Fertilización orgánica, en vez de comprar fertilizante mineral, compro guano de gallina, compro residuos, paja, qué sé yo, y lo introduzco. Deposición seca y húmeda, por el viento, la lluvia, ingresan nutrientes, hay que ver cuánto. Fijación de nitrógeno, y por sedimentación. Si viene agua, una corriente, una inundación, y el agua luego con barro y esa agua se detiene su velocidad sobre mi campo, seguramente va a sedimentar. Así que esas son las vías de entrada y salida. Yo lo que tendría que ver es, bueno, a ver, hay algunas que son fáciles, otras que a veces no son tan fáciles de percibir. Bueno, esto es más o menos muestra un clásico dibujo de uno de los nutrientes más importantes, porque se utiliza en gran cantidad, que es el nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno tiene la propiedad que no tienen otros de ingresar o tener un ciclo biológico y un ciclo gaseoso. Entonces yo lo puedo ingresar, fíjense, con todas, ¿no? Todo lo que ustedes estudiaron de la mineralización, inmovilización. Bueno, el nitrógeno tiene esas propiedades. Ahora, fíjense para que tengan una idea, las cantidades, porque acá dijimos las vías. Entonces, acá hay un autor que dice, trata de calcular los ingresos y las salidas de nutrientes para saber si está balanceado. Fíjense que aquí al final él dice, bueno, voy a ver, para nitrógeno, dice, teniendo en cuenta esta idea que nosotros señalamos, dice, bueno, yo debería ver en los sistemas productivos de maíz en la zona de Indiana, Estados Unidos, soja en otra zona, trigo en otra zona, papa en otra zona y algodón en otra zona. Él quiere saber a ver si está balanceado el nitrógeno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de ver, voy a ver cuánto nitrógeno ingresa, cuánto nitrógeno egresa y voy a sacar la cuenta, a ver qué pasa. Entonces, fíjense, dice, bueno, a ver, para el sistema de maíz. ¿Se fertiliza? Sí, 112 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso es mucho, son 220, 230 kilos de urea. ¿Fijación? No, no hay fijación. Esta la T quiere decir trazas. Trazas es nada. ¿Por qué? Porque no tiene leguminosas, seguramente. Irrigación, 10. Fíjense en el agua con que riega, como no es agua pura, hay nitrógeno. Después dice el residuo del cultivo.
Él dice, el residuo del cultivo ingresa 41 kilos de nitrógeno. Suma y dice, en este sistema están ingresando 163 kilos de nitrógeno. A ver, esto que dice este autor, ¿no? Son dos, Thomas y Gilliam, que presentan este cuadro. ¿Hay algún ingreso aquí que les resulte raro? Porque una de las cosas que ustedes van a aprender, que aunque haya algo que esté escrito, que esté publicado, que esté impreso, no quiere decir que esté bien. Y van a tener que tener la capacidad crítica de decir, acá esto me hace ruido. ¿Hay algún dato ahí que les haga ruido? El residuo de cosecha. Bien, a ver, ¿qué es lo que te hizo ruido? Porque el residuo de cosecha ya está dentro del sistema. Exactamente, muy bien, muy bien. Fíjense que él considera una entrada algo que no viene de afuera del sistema. En definitiva, ese residuo estaba en el suelo, lo tomó la planta, una parte de la planta yo la saco, que es el grano, y el resto vuelve. Es la misma idea que hoy planteábamos del bosteo animal. El bosteo animal a veces genera confusión, porque mucha gente esto dice, yo veo el bosteo, la orina, eso es un ingreso. No, el bosteo es lo que ha comido ayer, parte de lo que acaba de comer el animal lo está bosteando. O sea, el ingreso tendría que ser que eso, un animal que come fuera de nuestro campo y que bostea adentro, sí. Pero el animal que come en el mismo campo o el potrero nuestro y bostea ahí, no es ningún ingreso. Es lo mismo que este residuo. Así que muy bien, ¿cuál es la consecuencia de ese razonamiento erróneo? Que esta persona, estos autores, están diciendo que ingresan 40 kilos más de los que realmente ingresan. Bien, salidas. Lo que toma la planta, todo lo que toma la planta. Desnitrificación, fíjese, esto es una salida por pérdida gaseosa. Volatilización, lixiviado, es lo que va para el suelo en profundidad. Runoff es la escorrentía superficial, es cuando el suelo hay agua y el agua llueve demasiado y en vez de percolar, corre un poquito superficialmente, en esa agua hay nitrógeno. Bueno, en inorgánico y orgánico, erosión, fíjense, el viento, acá no hay, dice 172 kilos de pérdida. Por lo tanto, dice, acá este sistema, según él plantea, tiene un desbalance de 9 kilos. Para nosotros, el desbalance serían como 50 kilos. O sea, es un sistema que está perdiendo 50. ¿Por qué el desbalance? Porque él calcula que esto es una entrada y acá la compañera dijo, no, esto no es una entrada. Quiere decir que ingresan 122 en vez de 163. Quiere decir que entonces la diferencia son 50. Acá hay una pérdida de 50 kilos. O sea, este sistema de maíz en Estados Unidos no es un maíz. Ahora, fíjense otra cosa. A ver quién tiene calculadora ahí. Esto que está acá, 126, es lo que toma la planta. De todo el nitrógeno que sale, 126 kilos salen en la planta. ¿Alguien puede dividir 126 dividido 172? 0,73. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el 73% de la salida de nitrógeno es a través de la planta. A mí no me preocupa que salga en la planta, ese es mi objetivo, pero acá tengo un 27% del nitrógeno que se me está yendo de mi campo y no se me está yendo en la planta. O sea, me está generando pérdida de dinero y problemas con otros sistemas. ¿Me entiendes? O sea, tengo un sistema ineficiente. Vamos a ver la soja. Bueno, la soja, fíjense, como es leguminosa, ingresan 123 kilos de nitrógeno, porque es leguminosa. Deposición atmosférica, residuo cultivo comete el mismo error, salida 120,
Acá hay desnitrificación, parecido. Acá dice, bueno, es un sistema balanceado. Trigo, papa, fíjense acá la papa, ¿no? Dice, bueno, la papa se fertiliza mucho, como aquí. 168. La planta toma todo esto y tiene pérdidas por desnitrificación, por volatilización, por lixiviado, se riega. Entonces ahora hagan por favor esto. 145 dividido 239. 0,60. 0,60. Bueno, este sistema es peor que el anterior. En el anterior, el 73% de la salida del nitrógeno del sistema era por la planta, por el cultivo. Acá solo el 60% sale. Quiere decir que se me están escapando 40% de mi nitrógeno, se me está yendo por salidas no deseadas, que me generan dos problemas. Primero, pérdida de dinero, porque yo fíjense que fertilicé muchísimo. Estoy gastando mucho en fertilizar y el fertilizante no está yendo al cultivo, se me está perdiendo mucho y tengo dos problemas, como dije. Uno es la pérdida y otro es que ese nitrógeno que no sale por el cultivo termina yendo a lugares donde me genera problemas. Al aire y genera problemas de efecto invernadero, de cambio climático global, y a los cuerpos de agua, donde me genera contaminación, eutroficación. Y fíjense finalmente, algodón en California. California, ustedes no sé si ubican, es una zona árida. Entonces, el algodón ya se bajo riego. Entonces, fíjense, fertilizante, mucho fertilizante. Estamos hablando de 180 kilos de nitrógeno por hectárea. Estos son 380 kilos, más o menos, 180 a 360 kilos de urea. Una cantidad enorme. No hay fijación porque no hay leguminosa. Fíjense cuánto nitrógeno entra en el agua. Irrigación e inundación. Después, por deposición atmosférica, 280. Salida, 127. Perdón, se me van por desnitrificación 20. ¿Por qué se me va tanto por desnitrificación aquí y aquí? Porque tengo agua y el agua genera una reducción del nitrógeno. Entonces, donde hay agua, hay peligro de que se vaya por desnitrificación. Fíjense acá, por lixiviado, claro, si yo tengo agua, la posibilidad de que se infiltre el nitrógeno, 83 kilos se me van por lixiviación. 50 por escorrentía superficial, totalmente inundado, o pongo mal el riego y se me va. Por lo tanto, acá fíjense, de nuevo la cuenta, se me están yendo 280 kilos de nitrógeno por año, pero 127 se me van en lo que a mí me interesa. 127 dividido 280, acá estamos menos del 50% ya. ¿Cuánto es? $0,45. Ahí está. Fíjense que el sistema es como si ustedes tuvieran en un extremo una canilla, colocan la manguera y la canilla sale en 100 litros por hora, pero al otro lado llegan 45. El resto está pinchada la manguera y sale por todos lados. Y le genera dos problemas. Que no le llega el agua donde ustedes quieren y que donde está pinchado sale y moja cosas que ustedes no quisieron. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense, este sistema es un sistema muy malo, muy ineficiente, donde gran parte de las salidas y los costos salen por vías que a mí no me interesan. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cerrar esas vías. Disminuir la ineficiencia del sistema, para que el sistema sea más racional. Bueno, y para eso, de alguna manera, lo que tengo que saber es calcular, bueno, cuando yo tengo un sistema, como vimos hoy, y sale algo, digo, bueno, en eso que sale, en eso que se me va, ¿cuánto se va? Entonces acá ustedes tienen datos hay mucho, yo les voy a mostrar una tabla que después se las ponemos a su disposición, no sé si ya no la tienen, donde dice, bueno, por ejemplo, si yo produzco trigo y produzco 1 tonelada, en esa tonelada de trigo, ¿cuánto consumo de nitrógeno? 20 kilos, fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio, soja, maíz, girasol, leche y carne. Hoy hablábamos de que si producir carne
genera una menor exportación de nutrientes que producir agrícola. Y vamos a ver que sí, pero no es tanto por la composición de la carne, sino por los kilos que yo produzco. Producir 10.000 kilos de maíz no es algo imposible. Producir 6.000 kilos de trigo no es algo imposible. Pero la depresión del salado tiene un promedio de 80 kilos de carne por año por hectárea. Promedio. O sea que podría tener un sistema que produzca carne de 200 kilos, 300 kilos de carne por hectárea por año. Comparado con 10.000 kilos de maíz, ahí está la gran diferencia. Bueno, ¿cómo calculo los nutrientes? Bueno, a través de... bueno, tengo que... Una planilla, esperen un segundito. Estoy abriendo la planilla para mostrarles. O sea, lo que estamos tratando de ver es, yo ya tengo el concepto, tengo que un manejo de nutrientes sostenible debería mantener en el tiempo un balance entre las salidas y las entradas. El tema es que yo tengo que evaluar, bueno, cuánto sale de nitrógeno. Y para eso tengo que saber, bueno, qué estoy produciendo, ¿no? Cada cultivo tiene una composición química diferente. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar qué cultivo tengo. Esperen que voy a compartir ahora una planilla. Dígame cuando se ve. Ahí se ve, profe. Bien, bueno, esta planilla es un Excel que se lo vamos a dar, si no es que ya lo tienen, donde lo que han hecho estos autores del Instituto de Nutrición, es poner un montón de cultivos. Fíjense que acá abajo dice cereales, oleaginosas, fibra, forrajeras. Entonces yo digo, por ejemplo, maíz, ¿no? Yo tengo un maíz, yo puedo ponerle el rendimiento que quiera. De acá dice 7.000. Entonces, si yo tengo un rendimiento, porque se ve aumentar. Un rendimiento de 7.000 kilos, para todos estos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cloro, el requerimiento, o sea, lo que necesita un maíz sacar del suelo para poder llegar a eso un maíz necesita 22 kilos de nitrógeno por tonelada de fósforo. Ahora, esto es lo que el maíz va a absorber del suelo, pero no es lo que se me va a ir a mí del campo. ¿Por qué? Porque lo que se me va a ir es una proporción de eso, que tiene que ver con el índice de cosecha. Ustedes recuerdan en fisiología que el índice de cosecha era la proporción. Cuando uno decía, ¿cuál es el índice de cosecha del trigo? Y lo que estaba preguntando es, ¿qué porcentaje de la materia seca aérea está en el grano? Y nosotros decíamos para un trigo 35%, más o menos es un índice de cosecha. Bueno, acá es el índice de cosecha de nutrientes. ¿Qué porcentaje de los nutrientes está en el grano? Y acá tenemos, bueno, para distintos, esto no se preocupen mucho, pero lo que me dice es,
Yo, si tengo 7.000 kilos, si quiero un maíz de 7.000 kilos, si produzco un maíz de 7.000 kilos, necesito capturar estos 134 kilos de nitrógeno, 24, y exporto esto. Esto es lo que se me va a ir del campo si yo cosecho un maíz con 7.000 kilos de rendimiento. Yo voy a extraer del suelo 134 kilos de nitrógeno, pero como yo solo saco el grano, se me van a ir 91. Si yo cosechara la paja de maíz y la sacara del campo también vendiéndola, se me irían 134 kilos de nitrógeno. Pero si es el grano, es esto. Entonces, claro, y si en vez de 7.000 son 12.000, miren la columna esta de la derecha. Ahí está. Ahí figura cuánto estaríamos exportando, cuánto estaría saliendo del campo si el rendimiento de maíz fuera 12.000 kilos. Y lo puedo hacer para cualquiera. El arroz, cebada, sorgo granífero, oleaginosas. Fíjense acá, qué interesante, la soja, con 5.000 kilos, con mucho menos que el maíz, saca mucho más. ¿Por qué? Porque la composición química del grano de soja tiene muchísima más proteína y nitrógeno en el grano que el maíz, que es un cereal. Por eso es los kilos y la composición química. Girasol. Entonces ustedes con esta tabla podrían calcular cuáles son las pérdidas de nutrientes de todos los que quieran. Fíjense que hay algunos que son en muy pequeña cantidad. Son los micronutrientes. Pero nosotros siempre nos hemos preocupado por el nitrógeno y el fósforo. Sí. Pero fíjense que el potasio sale mucho. Lo que pasa es que los suelos pampeanos tienen mucho potasio. Entonces todavía nosotros no estamos usando fertilizantes de potasio. Pero Brasil sí, y ya está usando mucho, porque sale mucho. Y después fíjense que acá tenemos 3 que siempre pasaron desapercibidos: calcio, magnesio y azufre, y hoy están siendo mirados con atención. ¿Por qué? Porque son nutrientes esenciales y no son esos de tan poca cantidad, sino que están en el medio. Cuando yo estudié en la facultad durante mucho tiempo, nunca se mencionó que a alguien se le ocurriera fertilizar con azufre. Hoy sí. Y ya hay trabajos que hablan de la pérdida de calcio y magnesio en los suelos. Bueno, entonces con esta tabla ustedes podrían tener, fíjense, algodón, forrajeras, por ejemplo, alfalfa. Según el rendimiento, ustedes pueden calcular. Entonces, con estas planillas, uno dice cómo calculo los nutrientes. Entonces, si ustedes quisieran saber si el sistema productivo de un campo está balanceado, calculan, bueno, ¿qué produce este campo? Algodón, bueno, más o menos, ¿cuánto rinde? Maíz, cebada, bueno, ¿cuánto está sacando? 3.000, 4.000, 5.000 kilos de cebada por hectárea por año. Bueno, van a una planilla y usted dice, bueno, mire, usted está exportando todos los años tal cantidad de nutrientes, de fósforo, potasio, azufre, etc. Entonces ahí lo que tienen que fijarse ustedes es, bueno, a ver, voy a ver si puedo encontrar los ingresos que puedan compensar esa salida. Si no hay ingresos, están vaciando los suelos. Y aquí lo de la carne. Fíjense que la carne también, acá dice, por ejemplo, un novillo de 400 kilos, un novillo de 400 kilos, si yo me llevo el novillo, está saliendo 10 kilos de nitrógeno, 5,2 kilos de calcio, 0,6 de magnesio, azufre y fósforo. Fíjense que en realidad tenemos problemas con el calcio y el fósforo en general, porque el nitrógeno lo podemos
obtener del aire por la fijación simbiótica, pero el calcio y el fósforo están en los suelos. Entonces, claro, este es un novillo de 400 kilos. No todo el mundo produce 400 kilos de carne por año. Y aparte a veces yo, en vez de producir los 400 kilos, compro 200 kilos, un animal con 200, lo engordo. Quiere decir que lo que ahí produje en mi campo son 200 kilos. Entonces, la ganadería tiene un ritmo de salida de nutrientes. Lo primero que hay que entender es esto. La ganadería no aporta nutrientes a mi sistema. La ganadería es un sistema exportador de nutrientes. ¿Cómo lo calculo? Simplemente así. ¿Cuánto pesaba el animal cuando ingresó, si los compré? 150 kilos. ¿Cuánto pesaba cuando yo lo vendí? 400. Bueno, esos 250 kilos se obtuvieron de mi campo. Calculo la composición química de los 250 kilos y calculo cuánto se está exportando. Entonces, la ganadería también es un sistema exportador de nutrientes, pero a diferencia de la agricultura, el ritmo es mucho, mucho, mucho menor. Y como muchas veces en esos sistemas yo incluyo pasturas con leguminosas, la fijación de nitrógeno por las leguminosas puede ser superior a la salida. Quiere decir que yo puedo acumular nitrógeno a través de la ganadería, si le pongo leguminosas. Pero no puedo acumular fósforo, calcio, azufre, magnesio. Se me está perdiendo permanentemente. Salvo que compre fardos afuera, rollos afuera o alimento afuera. Si yo traigo y les doy alimento de afuera, ahí sí estoy incorporando a lo mejor lo que falta. ¿Qué es lo que hace ese sistema que vimos donde se compraba frechillo? La frechillo se compraba porque es un subproducto de una industria que en esa zona es muy común y muy barato, se le daba de comer a los animales y ellos habían calculado que reponía con exceso el fósforo que se exportaba todos los años a través de la venta a los animales. Bueno, estos son sistemas, ¿no?, donde se calcula las pérdidas, y este es un mapa que ya se los mostré, que muestra la preocupación que tenía en el año 2000, 2002, empezó más o menos esta percepción de que estábamos vaciando los suelos de la región pampeana. Y este autor, Fernando García, muestra cómo el modelo de cultivo en esa época perdía, fíjense, este color, el oscuro, el verde oscuro, son pérdidas de 100 kilos, de hasta 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Él decía, esto es lo que pasa en los suelos pampeanos. Mientras más oscuro esté el verde, es una zona donde la diferencia entre la salida de nutrientes y el ingreso es mayor. Fíjense, esta zona así es poca pérdida. Sería entre 0 y 25 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Y la zona oscura, la zona sojera, justamente, era la zona de mayor pérdida de nitrógeno. Esto sirvió para comprender algo que no se veía fácilmente, de que el modelo era un modelo extractivista. Esa es la palabra que se usó. Es un modelo que se basa en que parece que es rentable, pero acá estamos vaciando los suelos. En fósforo igual. Fósforo, claro, la cantidad es menor porque en la composición química de los granos hay menos fósforo. Pero estamos hablando de extraer de 15 a 20 kilos en las zonas más oscuras, o de 15 kilos de fósforo por hectárea por año. Piensen, 30, 40, 50 años de sacar esta cantidad. Bueno, lo que hemos hecho es vaciar estos suelos de fósforo. Ya su capacidad productiva es mucho menor o hay que ponerle cada vez más fertilizante. Y el azufre igual. El azufre era imperceptible, nadie fertilizaba con azufre hace muchos años. Y hoy, sí, ¿por qué? Bueno, acá está la razón. Fíjense el mapa, donde la zona oscura son pérdidas anuales por diferencias entre la extracción y el suministro de hasta 15 kilos de azufre por hectárea por año. O sea, estos modelos, estos tres mapas muestran un modelo insostenible, un manejo de nutrientes insostenible. Bueno, y esto tiene su costo, como lo vimos nosotros con Claudia Flores, que calculamos, esto lo vimos en la clase
en una de las clases anteriores, que se puede calcular, se pueden poner precios. Y nosotros calculamos que el margen bruto, si se hubiera repuesto, hubiera bajado un 20%. Otros datos dicen lo mismo, otros autores. Y ahora viene otro concepto que es importante. Cuando en general se habla de nutrientes, durante mucho tiempo, la manera, estos mapas que recién mostré, son mapas que aparecieron en el año 2000, 2003, más o menos en la época que también con Claudia Flores hicimos ese trabajo que ustedes vieron, fíjense, en 2003, y empezamos a mostrar de que había un modelo de percepción de funcionamiento de los sistemas que no entendía o no consideraba la idea de la pérdida de nutrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea, cuando nosotros estudiamos en la facultad, era que se calculaba si había que fertilizar o no a través del análisis del suelo. Decía, a ver, no existía la idea de mantener un balance de nutrientes, un modelo de sistema, sino que simplemente decía, bueno, ¿y fertilizo o no fertilizo? Bueno, haga un análisis del suelo. Bueno, quiero saber el fósforo, que era el principal problema, uno de los problemas. Bueno, el fósforo lo que usted tiene que hacer es medir el fósforo en el suelo. Y cuando decían medir el fósforo en el suelo, lo que medían en realidad era el fósforo disponible. Bright-Kurtz, el método de Bright-Kurtz que se usa ahora. ¿Qué mide Bright-Kurtz? No mide el fósforo del suelo. Mide la fracción de fósforo que está supuestamente disponible para ser absorbida por las plantas. Y acá está el problema, y por eso me interesa mucho que entendamos esto. Una cosa es el stock, lo que ustedes tienen, la dotación, ¿no? Ustedes en el suelo tienen una cantidad de nutrientes. Y dijeron, a ver, ¿cuánto tengo en el suelo de nitrógeno, fósforo, calcio, potasio? Bueno, saco una muestra de suelo que llega hasta 30, 40, 50 centímetros, la mezclo y ahí analizo. ¿Cuánto nitrógeno hay acá? ¿Cuánto fósforo? ¿Cuánto? Bien. Eso sería lo que usted tiene. Pero no todo eso está disponible para las plantas. Por ejemplo, de todo el nitrógeno que yo tengo en el suelo, ¿cuál es la forma, la composición química del nitrógeno que generalmente está disponible para las plantas? ¿Quién sabe? ¿De qué manera el nitrógeno está disponible para las plantas generalmente? El nitrato. Exactamente. Entonces, yo puedo decir, mirá, tengo 200 kilos de nitrógeno. Sí, pero si no está como nitrato, la planta no lo registra. Yo lo podría tener, por ejemplo, como residuo vegetal. Ahí está el nitrógeno. Sí, sí, pero la planta no lo puede tomar. Y el fósforo igual. El fósforo que yo tengo en el suelo es una cosa. Y el fósforo disponible es otra. Entonces, esto es lo mismo que nosotros ponemos el ejemplo como si fuera en una casa, ustedes necesitan agua. Y ustedes tienen un depósito, el tanque de agua, que puede tener 1000 litros. Bien. Ahora, ¿cuánto es lo que ustedes pueden usar? Depende de la canilla y cuánto salga por la canilla. Eso es lo que ustedes pueden usar. Entonces dice, bueno, yo puedo usar 100 litros por día porque la canilla tiene ese caudal, 100 litros por día. Tiene 1000 litros. Un día de golpe le hacen un agujero más grande de la canilla y salen 200 litros. Uy, tengo más agua. Sí, pero cuidado que el tanque se está vaciando más rápido. Y esto es lo mismo que hay que entender en el suelo. Una cosa es el stock, todo lo que tienen. Otra cosa es cuánto tienen disponible. Entonces, a veces lo que pasa es que ustedes tienen disponible una parte, que es la que se usa para que crezca el cultivo, y hay una parte que está no disponible. Hay sistemas que logran poner en disposición una mayor fracción. Por ejemplo, hay bacterias solubilizadoras de fósforo. Entonces, acá el problema es que a veces se la llama biofertilizantes. Y la idea de fertilizante es como que yo incorporo algo. Entonces, por ejemplo, las micorrizas, ¿no?
siempre estudiamos que las micorrizas, que son hongos que viven en simbiosis con las raíces de muchas especies vegetales, la mayoría, favorecen, ¿no?, la absorción de fósforo, o que capturan más fósforo. En realidad la micorriza no genera fósforo. Lo que hace la micorriza es que el fósforo que yo tengo en el suelo lo extrae más fácilmente. Entonces ahí yo veo que la planta crece más, pero tengo que tener cuidado porque se me está agotando más rápidamente el fósforo, ¿no? Yo logro solubilizando o de varias maneras pasar de este modelo de suelo a este modelo. Este modelo de la derecha no tiene más nutrientes. Lo que he logrado es poner más nutrientes disponibles, pero se me acaba más pronto, fíjense. Así que una cosa es, cuando yo quiero medir la cantidad de nutrientes, no me sirve usar el fósforo disponible. El fósforo disponible, el Bright Course, me mide la disponibilidad, no me mide la cantidad. Y no hay que confundir la cantidad con la disponibilidad. Así que hay que tener cuidado en esos conceptos que a veces confunden un poco. Bueno, ¿cómo debería ser, un manejo eficiente? Fíjense, muchas veces los sistemas, ¿no? Acá se representa esto, ¿no? Un sistema clásico, con muchos químicos, muchos plaguicidas, y con una idea de erradicación de todo lo que no sea cultivo, es un sistema que está muy debilitado, ¿no? Donde prácticamente la fijación de nitrógeno es muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay mucho químico, mucha fertilización. Ustedes saben que la simbiosis es un sistema sustrato dependiente. Si yo le coloco al suelo fertilizante, nitrogenado, la simbiosis disminuye. ¿Sí? La simbiosis es energéticamente un proceso caro, la planta lo tiene que pagar. Entonces, si tiene nitrógeno disponible, no va a generar una buena simbiosis. Entonces, los sistemas modernos con alto fertilizante, agroquímico, con eliminación de toda vegetación espontánea, son así. Son sistemas muy ineficientes en la fijación, muy ineficientes en la retención del nitrógeno. No hay vegetación espontánea, entonces hay una gran pérdida de nitrógeno. La cosecha puede ser pequeña y tengo que poner mucho nitrógeno externo, ¿no? Yo podría ir mejorando, por ejemplo, el ciclado interno. Acá fíjense que el ciclado interno está muy bajo, es esto. La idea es que yo mejore esto, entienda el rol de la vegetación espontánea, que no necesariamente es negativo totalmente. A veces, cuando hay exceso de disponer de nitrógeno, me conviene tener vegetación espontánea que lo capture. Hay sistemas de cultivo que en Estados Unidos se han propuesto hace muchos años, que llaman catch crops, capturar crops, que es cuando yo voy a fertilizar mucho al cultivo principal, y el cultivo principal va a tardar un tiempo en crecer lo suficiente como para capturar ese nitrógeno, coloco un cultivo de rápido crecimiento que evite que se me pierda y me captura el nitrógeno. Luego lo entierro y me devuelve el nitrógeno. Bueno, tendría que mejorar la fijación de nitrógeno para necesitar menos nitrógeno externo y disminuir la salida. Y finalmente, el sistema que yo debería tener sería un sistema con una alta capacidad de captura de nitrógeno externo, disminuir las pérdidas, mejorar el reciclado a través de la vegetación espontánea, que lo toma, mejorar la cosecha para disminuir la necesidad de ingreso externo. Bueno, esta es un poco la idea. Ahora, cuando uno dice, voy a usar leguminosas, entonces ahí dice, ¿cuánto nitrógeno puede fijar una leguminosa? A ver, ¿quién me dice una cantidad? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto puedo meter en el suelo yo si meto una leguminosa? ¿Quién tiene idea? Estamos hablando de 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, 100 kilos. Yo creo que era algo así de 22 kilos por hectárea. 22 toneladas por hectárea. 22 toneladas. A ver quién dice otro número. Fíjense que qué interesante, ¿no? Yo siempre lo pregunto esto.
Por ahí ustedes serían capaces de decir el ciclo de infección del Rhizobium, el paso metabólico y cosas, pero nos cuesta mucho saber cuánto fija una leguminosa. Y como no lo sabemos, nunca vamos a usar este mecanismo para incorporar nitrógeno al suelo. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cuánto podemos meter en el suelo. ¿Quién más tiene una idea? A ver. Bueno, fíjense. 400, 500 kilos por hectárea. Ahí está, acá tienen. Primero, calculen más o menos 100, 150 kilos de nitrógeno por hectárea. 22 toneladas es muchísimo, ¿eh? Pero fíjense qué es esto. Esto es lo que pasó recién, es parte de lo que nos pasa. En general, sabemos que existe la fijación biológica, porque la vimos desde la física secundaria, pero como no tenemos idea de la magnitud, nos cuesta mucho usar este instrumento, este mecanismo, para incorporar nitrógeno en los sistemas que alguna vez ustedes asesoren o manejen. Es un sistema gratis. Y es un sistema que nadie duda que exista. No está en duda, no es que haya gente que dice, no, bueno, este es tipo brujería. No, no, está clarísimo que todos sabemos. Y podemos meter con una leguminosa 150, 200. Fíjense que acá están algunas leguminosas, ¿no? Siempre es muy fluctuante, porque es muy difícil científicamente calcular, por ejemplo, si yo pongo un trébol, ¿no? Y quiero saber cuánto nitrógeno fijo. Si yo cosecho el trébol y hago el nitrógeno en ese residuo y obtengo 300 kilos, yo no sé de esos 300 kilos cuánto lo sacó del suelo y cuánto fijó. Entonces lo que hay que hacer es utilizar un nitrógeno radiactivo. Entonces son datos siempre conflictivos. Pero estos son los números. Calculen 100 en su mente, 100, 150 kilos. ¿Cuánto saca un maíz? De 7.000, 8.000 kilos. Si yo cosecho un maíz de 7.000, 8.000 kilos, más o menos. ¿No era lo que figuraba en el PowerPoint anterior? 92. Sí. Ahí está. 90. Entonces quiere decir que yo con una leguminosa perfectamente compenso la salida de nitrógeno de un maíz de 7.000, 8.000, 9.000 kilos. O sea, es un mecanismo excelente. Me sobra. ¿eh? Ahora, la gran pregunta. Si yo cultivo una soja, yo siembro la soja y cosecho. ¿Ustedes saben cuánto rinde una soja más o menos? Y 4.000 kilos, 5.000. 4.000 es muy buen rendimiento, 3.500, 3.000. Si yo cosecho, siembro una soja de 3.000, me da 3.500 kilos y la cosecho. En ese suelo quedó más nitrógeno que antes, la misma cantidad o menos. Piensen que es una leguminosa la soja. Menos. Menos. Muchísimo menos. Menos. ¿Por qué? Porque fíjense que la soja puede fijar 170, pero en el grano, si yo me rinde 3.000, 3.500 kilos, se me va mucho más que eso. Después de una soja, a pesar de que es una leguminosa, yo voy a tener menos nitrógeno que antes. Esto es otra cosa que durante mucho tiempo se creyó al revés. Era la soja, sí, la soja que aporta nitrógeno es la soja que no se cosecha. Y para todas estas leguminosas funciona así. Si ustedes, por ejemplo, ponen trébol rojo, que acá dice que fija 68 a 113, pero ustedes ese trébol rojo lo cosechan todo y hacen fardo y lo venden, ustedes no van a tener en el suelo esta cantidad. Al contrario, van a estar extrayendo nitrógeno. ¿Entienden? Así que aquí hay que tener cuidado con esta idea. ¿Eso lo entendieron? Bien.
Igual tiene actividad práctica. Bueno, esto es simplemente para que vean, es un sistema de tambo en Nueva Zelanda, pero acá fíjense, ¿qué quiere decir esto? Clover BNF. Estos son los ingresos, ¿no?, de nitrógeno. ¿Saben lo que es clover? En inglés, TREU. Biological Nitrogen Fixation. Fijación biológica de nitrógeno por trío. Fíjense que este autor calcula 160 kilos. En una pastura, en Nueva Zelanda, en un tambo, 2 sistemas de producción. Dice, si yo pongo leguminosas, puedo ingresar 160 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, no voy a detener más, porque tenemos que ir a otro tema. Y ahora vamos a tocar 2 temas más, que son importantes dentro de lo que llamamos los ciclos. El carbono. Bueno, el carbono es fundamental. Algunos lo llaman nutriente, otros no. Hay un ciclo de carbono. El carbono es fundamental porque está en la materia orgánica del suelo y todos sabemos la importancia que tiene la materia orgánica en las propiedades del suelo, ¿no? Tiene que ver con la captura de agua. Suelos con mucho carbono, mucha materia orgánica, son mucho más esponjosos y capturan mucho más agua. La capacidad de intercambio catiónico, tienen, o sea, la capacidad de retener y liberar nutrientes, el poder buffer, la porosidad y la vida del suelo. Todo eso tiene que ver con los carbonos, la estructura. O sea, es fundamental la materia orgánica del suelo, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo incorporo carbono al suelo? ¿Cómo entra sistema al suelo? O sea, ¿cómo ingreso en grandes sistemas carbono al suelo? ¿Cuál es la vía de ingreso del carbono al suelo? ¿Quién sabe? ¿Rastrojo? Claro, pero previo al rastrojo, porque bueno, el rastrojo de alguna manera salió de algún otro lado. La captación de dióxido de carbono. Sí, en realidad el sistema, el mecanismo de poder yo meter carbono en el suelo es fotosíntesis. Hay 2 mecanismos y eso explica todo. Fotosíntesis y respiración. Por ejemplo, en un suelo, siembra directa, bien cubierto de residuo vegetal, que yo lo elimino con glifosato, con lo que sea, y lo mantengo un año, bien cubierto, ¿no?, bien esponjoso, mucho residuo vegetal, y estuvo un año sin que crezca nada. Al año yo tengo más materia orgánica, menos materia orgánica o la misma materia orgánica. Tengo más carbono, menos carbono o el mismo carbono. Yo creería que menos. ¿Por qué? No hubo erosión. Imaginemos eso. Pero está bien lo que decís, pero ¿por qué hubo menos carbono? Hay 2 procesos que funcionan y son antagónicos. Si el suelo está vivo, respiró. Por lo tanto, disminuyó. La respiración es un proceso por el cual ustedes consumen dióxido de carbono, carbono, rompen moléculas de carbono y las eliminan como dióxido de carbono. Ustedes están en este momento todos respirando. Ustedes en este momento están perdiendo carbono. Están utilizando reservas que ustedes tienen, por lo que comieron, y están eliminándolas. Si ustedes siguen así y no ingresan nada, no comen nada, se mueren. Se les acaba la energía. Y bueno, el suelo lo que hace es eso. Un suelo que esté totalmente cubierto, que no haya erosión, y que yo lo haya tenido un año o 3 meses, tiene menos carbono que antes, porque está vivo. Y el único proceso que ingresa carbono es la fotosíntesis. Entonces yo me manejo con estos 2. Fotosíntesis, yo puedo, vos dijiste el residuo, yo podría traer, por ejemplo, para un sistema de huerta, puedo traer carbono de otro lado. Puedo traer, por ejemplo, paja, puedo traer cama de pollo, es decir, esa cáscara de arroz o de girasol que está puesto en el suelo y que he criado ahí durante 2 meses, pollos, y eso todo impregnado del guano de los pollos,
se vende o se regala como para las huertas. Pero yo estoy exportando de un lado y trayendo del otro. En definitiva, la fotosíntesis se realizó en el campo de girasol. En algún lado está la fotosíntesis. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Entonces, fíjense, después acá, los cultivos también tienen diferencias en cuanto me dejan a mí residuos. Este es un trabajo hecho en la zona por Arrecifes, por ahí. Sí, sur de Santa Fe, digamos. Más bien, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Esto es válido para esa zona, más o menos. Este autor, Fontaneto, Keller, dice, fíjense, aportes de carbono, y utiliza trigo, maíz y soja. Entonces, este autor dice, después de una soja, yo tengo en el suelo 141 kilos menos de carbono. ¿Por qué? Porque la soja es un cultivo que deja poco residuo. Por lo tanto, ese residuo y es un cultivo bajo, y este crecimiento en ese proceso, en ese periodo de tiempo, la fotosíntesis fue menor que la respiración del suelo. Por lo tanto, luego de una soja, yo en el suelo tengo 141 kilos menos de carbono. Ahora, si yo hago maíz, después de un maíz, yo tengo 281 kilos más de carbono. Y esto es la idea, ¿no? Las gramíneas son muy importantes porque fijan carbono. En las gramíneas, ese tejido, la lignina, la paja de las gramíneas, que tienen mucha lignina, se descompone lentamente. Fíjense, un trigo, una cebada, un maíz, un sorgo. Grandes cantidades, grandes volúmenes aportan carbono. ¿Por qué? Porque el proceso durante el periodo de crecimiento de la fotosíntesis ha sido superior al periodo que también existe de la respiración. Entonces aquí este autor se plantea, bueno, ¿qué pasa? Dice, si yo hago durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, distintos manejos. Pongo sistema 1, trigo, soja, maíz, trigo, soja, maíz, trigo, soja, maíz, etcétera, me da 2.500 kilos. Al final de este periodo tendría en mi suelo 2.544 kilos más de carbono. O sea, es una rotación en esa zona que me acumula materia orgánica del suelo. Pero si yo hiciera durante los 12 años soja, tendría al final de mi periodo una disminución muy grande de la materia orgánica del suelo. Bueno, entonces esto es simplemente para que lo tengan en cuenta, que ustedes pueden manejar los cultivos, las rotaciones, y acá hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué pasa si yo dejo acumular en algún tiempo vegetación espontánea? Eso también es fijación de carbono, aumento la fotosíntesis. Bien. Y ahora vamos rápidamente a tocar otro tema que me parece fundamental. Ayer fue el Día del Agua. Así que vamos a ver qué pasa con el agua y la agricultura. Y veamos esto. Primero, el agua es un recurso básico para la humanidad y la agricultura. La agricultura es la actividad humana que hace un mayor consumo del agua. Un 70% del agua que se consume en el planeta Tierra es para hacer agricultura. No hay actividad humana, ni las ciudades, ni ninguna actividad que consuma, ni las industrias que consuman tanta agua como la agricultura. La agricultura es la principal actividad en el mundo, ganadería, agricultura y ganadería, que consume agua. Ahora, según lo que elijan como especie y el modelo con que hagan ese, va a ser la cantidad de agua que se consume. Entonces, como en general no se percibe esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo produzco un maíz, ¿y cuánta agua tiene? Y bueno, un maíz, y dice, bueno, mira, si yo tomo 1 kilo de maíz, en 1 kilo de maíz, ¿cuánta agua hay? ¿Alguno tiene idea? Si yo tomo 1 kilo y le saco el agua, ¿cuánta agua saco de 1 kilo de maíz? Calculen el porcentaje de humedad que tiene.
un grano de cereal, tiene más o menos entre 12 y 14% de humedad. Entonces quiere decir que si tiene 14% de humedad, yo de 1 kilo de maíz, si le sacara el agua, podría sacarle 140 centímetros cúbicos. Un vasito de agua. Ahora, ese es el agua que tiene en bebida 1 kilo de maíz. Pero la idea de que estos autores, que proponen la huella hídrica o agua virtual, quieren es que digan, no, pero lo importante no es el agua que está en ese kilo de maíz, es cuánta agua yo tuve que gastar para producir 1 kilo de maíz. Y acá es 1000 litros. 1 kilo de maíz tiene conceptualmente, como agua virtualmente, adosado 1000 litros de agua. Y 1 kilo de carne, más o menos. Mucha más. 16.000 litros de agua. 1 kilo de carne consumió, para tener ese kilo de carne, se tuvo que gastar 16.000 litros de agua. Y acá empiezan muchas cosas interesantes que voy a tratar de rápidamente mostrárselas. ¿Ven? Bueno, como les puse, acá se puede calcular para lo que sea, ¿no? Y hay un montón de datos. Una taza de café es 140 litros de agua para producir eso. Y también se puede calcular por países. Fíjense, China. China tiene una huella hídrica de 700 metros cúbicos. 700 metros cúbicos son 700.000 litros de agua por año por persona. Ahora, el 7% de la huella hídrica de China proviene fuera de China. ¿Por qué? Porque acá empieza a calcularse cuánto consume un país por el estilo de vida. Acá no es cuánta agua toman, ni cuánto mate toman. Es su estilo de vida, lo que ustedes comen, como ustedes viven, determina el agua que se consume, el agua virtual. Si ustedes son carnívoros, van a consumir muchísima más agua. O sea, mantener personas carnívoras, una dieta carnívora implica una necesidad de consumo de agua muchísimo mayor que una persona no carnívora. Fíjense, por ejemplo, China consume 700 metros cúbicos por persona por año. Japón, 1150. La cantidad de agua consumida también es un indicador de la calidad de vida. Pero fíjense que Japón no tiene agua, entonces tiene que importar agua virtual. Fíjense que Estados Unidos consume 2.500 metros cúbicos por persona. China 700, Japón 1.100. Y acá si quieren ven cómo empieza, capaz que lo vieron, por ejemplo, una copa de vino, ¿cuánto consume? 120 litros para la copa de vino de agua, 75 litros. Una naranja, son 500 litros de agua. La ropa, porque es producir el algodón. Fíjense, una hamburguesa, 2.400. Zapatos, si son de cuero, 8.000 litros. Todo depende, manzana. Fíjense que acá también, agua virtual, fíjense cómo se representa también. Fíjense para la cantidad, por ejemplo, para producir una manzana se necesitan 70 litros. Para producir un huevo, 200 litros de agua. Acá está, para un bife de 300 gramos, 4.500, más o menos. Dijimos, 1 kilo son 16.000 litros de agua. Acá empieza a dar una idea de cuánto cuesta cada cosa. Fíjense, producir pollo me sale 300 gramos de pollo, 1.170 litros de agua. Es más eficiente en agua esto que la carne. Pero también, desde el punto de vista, fíjense que si lo vieron aquí, acá, empieza a haber, fíjense, diferencias de color. Verde, azul, porque algunos autores dicen, está bueno, ya entendemos la importancia de saber cuánta agua se consume. Pero el agua puede ser consumir agua azul, agua verde y agua gris. ¿Qué es el agua azul? El agua verde, vamos a ver. El agua verde sería toda el agua que cae en un campo, que queda capacidad de campo en el suelo, retenida. Entonces hay cultivos que crecen con esa agua, que no se les riega. Entonces el agua verde
es la mejor agua. Si la producción está basada en agua verde, es agua que no está líquida, que queda retenida en el suelo y que no compite con el consumo humano. El agua azul ya es el agua que está líquida. Entonces es el agua subterránea, el agua superficial. Un cultivo que necesite agua azul quiere decir que es un cultivo que hay que irrigar. Acá ya tenemos problemas con el consumo humano. Y la huella gris, o el agua gris, sería el agua contaminada que queda luego del proceso. Entonces, fíjense que aquí habla. Dijimos que para hacer una naranja, para producir una naranja, hay que gastar 80 litros de agua. Pero ya ahora dice, mire, esos son 72 verdes, 20 azules. Ah, ya entendí que hay que regar en algún momento. Y en el proceso hay 8% de agua gris. Quiere decir que se contamina agua. ¿Por qué? Porque luego se lava las naranjas cuando llegan a la cinta transportadora. La manzana, fíjense, consume agua azul un poco menos, pero deja más agua gris. O sea que se ve que el proceso de producción o embalado o preparación de la manzana contamina más agua. Entonces ahora con esta idea uno puede calcular en tablas para cada cosa que yo quiera. Fíjense, trigo, agua gris, verde, azul, gris. Total consume 1.827 metros cúbicos o litros por tonelada de trigo. Pero a mí lo que ya me está interesando es saber cuánto es azul, que es lo que yo no quiero, y cuánto es gris. Incluso hasta se puede usar estas ideas para ver, por ejemplo, biocombustibles. Le digo, si yo quiero producir 1 litro de biodiesel, 1 litro de biodiesel de soja, que es el más común. Bueno, usted tiene que gastar 10.825 litros de agua. Producir 1 litro de biodiesel me cuesta 10.825 litros de agua. Quiere decir que a lo mejor no puedo producir biocombustible porque no tengo agua. Hay países que tienen y países que no. Y esto es un poco, y ya estamos terminando, lo que muestra este mapa. Este mapa muestra, fíjense, en colores rojos, son los países que más consumen, en verde oscuro los que menos. Esto es el consumo de agua por los países. Fíjense, Estados Unidos, gran consumidor de agua. Eso no quiere decir que tomen agua, o que se bañen, o que se laven. Quiere decir que pueden ser que consuman cosas, como mucha carne, que necesiten gastar mucha agua. España, Portugal, Francia, Italia, acá, bueno, Grecia, qué sé yo, Rusia. Fíjense que hay zonas muy poco consumidoras. Fíjense que acá, lo más oscuro en verde son los países que consumen menos agua. Argentina, ¿cómo estamos? 1.300 a 1.500 metros cúbicos por persona por año. 1.500 metros cúbicos. Quiere decir que son 1,5 millones de litros que cada uno de nosotros consume por año. O 1.500 metros cúbicos dividido 365 son más o menos unos 4.000 casi. Metros cúbicos, 3.000 y pico. 3 a 4 metros cúbicos por día. O sea que ustedes y nosotros gastamos 4.000 litros de agua por día. Consumimos 4. Nuestro modo de vida consume 4.000 litros. No es lo mismo con los chilenos, ni con la gente de Paraguay, ni Bolivia. Fíjense, Chile y Paraguay consumen muy poco. Perú, muchísimo menos. Nuestra manera de ser, ¿qué es lo que será? Y posiblemente la dieta carnívora que tiene Argentina. Es una generadora. Ahora, Argentina, ¿tiene agua para darse estos lujos? Sí. Argentina es un exportador de agua. Argentina es uno de los países que más agua tiene. Porque fíjense que hay países que, como Indonesia, que tienen un consumo de agua, pero son casi autosuficientes. El 90% de su agua se la produce. Y hay países como, por ejemplo, aquí, el Reino Unido e Inglaterra, donde solo el 30% de lo que consume del agua que necesita la producen ellos. Quiere decir que importan agua virtual. Y acá está un poco los países exportadores e importadores de agua. Fíjense, mientras más oscuro el verde, son países que tienden a exportar agua. Argentina no tiene problema de agua, el país tiene mucha agua y exporta. ¿En qué le exporta? En la soja, en la carne, ahí está exportando agua. Fíjense, Estados Unidos, Canadá,
Australia, la India, son los grandes países exportadores. Tienen mucha agua, consumen poco. Ahora, fíjense que tenemos aquí, por ejemplo, España. Fíjense, es un país, o China, ¿no? Pero fíjense España sobre todo, aquí. España es un neto importador. El estilo de vida, la dieta española, no podría ser sostenida con el agua que ellos tienen. Ellos no pueden comer lo que comen ni vivir como viven si tuvieran que basarse en el agua que ellos tienen. Quiere decir que necesitan que otro país les suministre agua virtual a través de los alimentos, ¿no? Y acá es interesante porque, bueno, nos pone la situación. Argentina la cobra, no la cobra esta agua, hay que cobrarla, no hay que cobrarla, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, fíjense, Argentina, uno de los exportadores, estos son los grandes exportadores de agua del mundo. Argentina está entre los primeros exportadores de agua. Y estos son los importadores, países que no podrían vivir, como Japón, con el agua que tienen y necesitan a través de los alimentos que se produzcan en otro lado para importar esa agua. Bueno, termina el 10.01. La idea fue mostrar que los nutrientes son fundamentales, que lo que hacemos como agroecosistema es abrirlos y tenemos que compensarlos, ¿no? Con distintas formas de recuperación, y para eso tenemos que entender cómo funcionan las salidas, las entradas, las deseadas, las no deseadas, y la conservación de nutrientes debe convertirse en un objetivo dentro del manejo. Así que bueno, con esto finalizamos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, terminamos con esta unidad.